En esta clase vamos a ver un tema nuevo y es la programación dinámica, que es distinto a la programación lineal. Miren que prácticamente todo lo que se ha visto hasta ahora es programación lineal y anexos de la programación lineal, porque el dual, el simple revisado, el análisis de sensibilidad, todo está relacionado con la programación lineal. En cambio, esto es un tema nuevo. Se llama entonces programación dinámica. Miren tres características de la programación dinámica. Primera, puede utilizarse en problemas lineales, no lineales, determinísticos, estocásticos. Bueno, lo de uni o multivariados también lo tiene la programación lineal. Pero miren que se abre la puerta a problemas no lineales, que es contrario a la programación lineal. Segunda característica, los problemas se tienen que poder partir en etapas. Eso lo vamos a ver más adelante con más precisión. Ahí dice que se deben tomar una serie de decisiones interrelacionadas. Esas decisiones es lo que se denominan etapas. Y la tercera también es muy importante, y es que no existe un algoritmo general de programación dinámica, sino que para problemas específicos se plantea un algoritmo específico de programación dinámica. Aquí vamos a ver tres algoritmos. El primero que vamos a ver enseguida es para resolver el problema de la ruta más corta y no sirve sino para el problema de la ruta más corta. No es como la programación lineal, que el simple, pues a pesar de que las restricciones son distintas, sirve para resolver cualquier problema de programación lineal. Este problema se conoce como el problema de la diligencia. Es el problema de la ruta más corta. Aquí no está planteado como el problema de la ruta más corta, pero enseguida les comento la diferencia. Dice, un cazafortunas desea ir de Missouri a California en una diligencia y quiere viajar de la forma más segura posible. Tiene los puntos de salida y destino conocidos, pero tiene múltiples opciones para viajar a través del territorio. Se entera de la posibilidad de adquirir un seguro de vida como pasajero de la diligencia. El costo de la póliza estándar CSUIJ se muestra en la tabla siguiente. Entonces miren que a pesar de que aquí se habla de un seguro de vida, y vamos a ver que cuando un área, un tramo del trayecto es muy peligroso, el seguro de vida es más costoso. No sería sino cambiar el costo de ese seguro de vida por distancia, por kilómetros, y se volvería el problema de la ruta más corta. A pesar entonces de que es el mismo problema de la ruta más corta, vamos a manejarlo como el problema de la ruta, llamémoslo así, menos costosa, porque se está pagando un seguro por viajar por diferentes tramos de la ruta para ir de un punto inicial a un punto final. Esta diapositiva contiene todos los datos del problema, o sea, las rutas y sus respectivos segmentos para ir desde A hasta J con los costos mínimos de cada uno de esos tramos. En la primera etapa, en la primera tabla, miren que yo puedo partir de A y llegar hasta B, C o D, y los costos son, el costo de ir de A a B es 2, de A a C es 4 y de A a D es 3. En la segunda tabla, que corresponde a la segunda etapa, yo puedo arrancar de B, C o D y llegar a E, F o G, y ahí están los costos de cada uno de esos tramos. Ir de B a E, el seguro tiene un costo de 7, de B a F un costo de 4, y así sucesivamente hasta llegar al último, que es ir de D a G, que tiene un costo de 5. La tercera tabla, que corresponde a la tercera etapa, tiene los costos de ir del punto donde yo puedo arrancar en la tercera etapa hasta donde puedo llegar en la
en esa misma tercera etapa, y miren que yo puedo empezar de E, F o G y llegar hasta H o I, y ahí están los costos. El de E a H es 1, el de E a I es 4, y así hasta llegar al último, que es el de G a I, que es 3. Y la última tabla tiene los costos de la última etapa, de la etapa final, que es llegar a J, y yo puedo arrancar de H o de I y por supuesto llegar solamente a J, porque es ya el destino final, no hay sino una alternativa. El costo de ir de H a J es 3 y el costo de ir de I a J es 4. Con estos datos vamos a resolver el problema. Miren que este problema parece de una forma muy regular, pero podría haber rutas que estuvieran bloqueadas. Por ejemplo, que de B a F no hubiera ruta. Entonces uno de lo que podría hacer sería utilizar una estrategia parecida a la de la gran M en la solución de problemas de programación lineal, poner un valor bien grande, un M bien grande o infinito. Igualmente podría haber rutas que fueran, por ejemplo, en forma directa, sin pasar por la etapa siguiente. Podría haber una ruta directa de B a I, sin pasar por E, ni por F, ni por G. Todo eso es posible y son variaciones del problema. Aquí está la pregunta que tenemos que resolver. ¿Cuál es la ruta que minimiza el costo total de la póliza de seguro para ir de A hasta J? Antes de ver el algoritmo propiamente de programación dinámica, miremos otras formas de resolver problemas de optimización que se utilizan no solo para el problema de la ruta más corta o menos costosa, sino para muchos problemas. El primero de esos algoritmos es lo que se conoce como enumeración exhaustiva. También se le dice fuerza bruta. Este algoritmo o esta estrategia consiste en mirar todas las soluciones, absolutamente todas, y calcular la función objetivo en todas y escoger la menor si es un problema de minimización o la mayor si es un problema de maximización. En este caso, dado el gráfico, no es sino que miren la forma como se generan las etapas y verán que el número de soluciones es 3 por 3 por 2, o sea 18. Son un número demasiado pequeño, entonces es muy fácil calcular las 18 rutas y el valor del costo mínimo. Pero si el problema se vuelve más grande, una red de carreteras ya más grande, las soluciones empiezan a ser miles o millones, entonces ya este algoritmo pierde sentido. Una segunda estrategia es lo que se conoce como optimización por etapas, pero no es todavía la programación dinámica. Es lo que se conoce como buscar el mejor óptimo local. Yo en cada una de las etapas escojo el mejor. Entonces, para este caso de la ruta menos costosa, yo arranco de A y veo a dónde puedo ir, y miren que puedo ir a B, C o D, y los costos son 2, 4 o 3. El menor es ir a B, que tiene un costo de 2. Entonces ya empiezo a armar parcialmente. La ruta es AB. Situado en B, digo, ¿a dónde puedo ir en la siguiente etapa? Miren que de B puedo pegar para E, F o G, cuyos costos son 7, 4 y 6. El menor es ir a F, que tiene un costo de 4. Entonces ya voy en F, A, B, F, y el costo está ahí, es 2 más 4. En F ya voy y miro en la tercera tabla y veo que puedo pegar para H o para I. Para H vale 6 y para I vale 3. Entonces pego para I, que vale 3. Entonces ya tengo armada la ruta hasta ahí, A, B, F, I, y el costo es 2 más 4 más 3, o sea 9. Y en la última tabla veo que de ahí solo puedo pegar a J, cuyo costo es 4, entonces ya tengo armada la solución. La solución es A, B, F, I, J, y el costo de esa ruta es 2 más 4 más 3 más 4, o sea 13 pesos. Esa no es la solución óptima, pero con esa forma de calcularla se puede llegar
a una solución buena, muy buena, pero no la óptima. Este método es muy utilizado combinado con algoritmos que sí son capaces de encontrar el óptimo para encontrar la primera solución, la solución inicial, para arrancar de una solución buena. La estrategia de la programación dinámica es entonces partir el problema en etapas. En este caso las etapas son muy directas porque se pueden observar prácticamente en el diagrama, pero hay problemas donde las etapas son prácticamente forzadas, es difícil encontrarlas o hay que inventarlas, hay que crearlas. Pero entonces que quede claro que la estrategia de la programación dinámica es resolver un problema complejo en problemas más fáciles que se llaman etapas. Por ejemplo, en este caso de la diligencia, un problema muy sencillo sería analizar qué le pasaría al viajero si solo le faltara una etapa, una jornada de viaje en el gráfico. Existen dos formas de resolver los problemas por programación dinámica. Una que camina hacia adelante y otra que camina hacia atrás. Ambas son válidas y llevan al mismo resultado. Vamos a utilizar aquí la que camina hacia atrás. Por eso entonces vamos a empezar con la última etapa y empezamos a retroceder y a retroceder etapas hasta llegar a la primera. Entonces miren que lo que se hace es resolver una serie de problemas hipotéticos. Siempre se plantean unos problemas hipotéticos. Si yo estuviera en esta ciudad, ¿cuál sería la ruta más corta para ir a J? Siempre el objetivo es J, pero eso es un problema hipotético, porque uno dice, si yo estuviera en esta ciudad, ¿cuál sería la ruta más corta? Esa es la estrategia que va a utilizar la programación dinámica. Miren que dice dirigirse desde el estado actual, que es el hipotético, si yo estuviera en ese punto, cuál sería el costo hasta el destino final, que es J. Y empiezo a retroceder y a retroceder hasta que llego a la primera, como dije, pero cada que voy retrocediendo voy utilizando las soluciones que ya tengo calculadas. Entonces, lo que hago es empezar a guardar las distancias acumuladas. Miren qué dice, se encuentra la solución óptima, decidir el lugar al que debe dirigirse considerando la información acumulada hasta la etapa anterior. Puede que aquí no suene muy claro, pero enseguida, cuando veamos el ejemplo del problema de la ruta menos costosa, vamos a ver, a entender claramente cómo es de sencillo ese algoritmo por etapas. La programación dinámica entonces utiliza dos conceptos muy importantes. Uno es el de estado y otro es el de variable. Entonces uno dice, en el caso del problema de la ruta menos costosa, si yo estuviera en este estado, y los estados en este caso son estar en una ciudad, ¿qué variable debo tomar? La variable es hacia qué ciudad me dirijo, y la combinación de un estado y una variable en una etapa me lleva a un estado que es la ciudad a la que llego en la siguiente etapa. Y todos los problemas de programación dinámica se resuelven con esa estrategia. Yo estoy en un estado, miro qué variables o qué acciones puedo ejecutar en ese momento y a qué estado me lleva cada una de esas acciones. Miren que, por ejemplo, en el de la ruta menos costosa, como estamos caminando en reversa, la última etapa, que es la que se resuelve de primera, por supuesto, es si yo estuviera en H o en I, empiezo a ver cuál es la ruta más corta para llegar a J. Y una vez que tengo resuelta eso, empiezo a devolverme de etapas y eso me arma la ruta. Miren que las variables de decisión, o sea, las acciones que se toman, son 4, porque en cada estado se toma una decisión que es lo que se puede hacer en ese estado. Por eso xn, que son las variables, van de 1 a 4, porque el problema tiene 4 etapas. Miren que en la última etapa, siempre en los problemas de programación dinámica,
se pueden resolver muy sencillo. Por eso se dice que esa etapa es trivial. Y a medida que voy retrocediendo, las etapas se van volviendo cada vez más difíciles, pero ya cuento con la ayuda de las que siguen hacia adelante y utilizo esa ayuda. Entonces miren la estrategia de la programación dinámica. En cada etapa yo digo, si estuviera en este estado, ese estado en la etapa n lo voy a llamar S sub n, es el estado en que estoy. En este caso de la ruta menos costosa, los estados son estar en una ciudad. Y yo digo, si yo estuviera en esta ciudad, porque es un problema hipotético, ¿cuál sería la ruta menos costosa para llegar a J? Siempre es para llegar a J. Y yo digo, en esta etapa puedo ir a esta o a esta o a esta. Esos son los XN, las acciones que se pueden ejecutar. O sea, ir a otra ciudad y entonces eso me tira a esa ciudad y eso lo llamo Fn de Snxn. O sea, es el valor de la función objetivo si estuviera en la etapa n, en el estado n, y caminara hacia la ciudad xn, ejecutara la acción xn. En cada estado se realiza un proceso de optimización, porque en cada estado yo miro qué acciones puedo ejecutar, a qué ciudades puedo pegar y escojo la mejor. En este caso, como es de minimización, la de menos costo, y eso lo llamo f sub n asterisco de s. El asterisco se utiliza para calcular el óptimo y así empiezo a calcular los óptimos de problemas hipotéticos. Yo termino por calcular la forma de ir de una serie de ciudades de la forma menos costosa hasta J. Puede que muchos de esos problemas no los vaya a necesitar, pero como yo no sé si los voy a necesitar o no, entonces los tengo que resolver todos. Aquí aparece entonces resumida la estrategia de la programación dinámica. Miren que yo resuelvo el siguiente problema para la etapa n. Acuérdense que las etapas se van recorriendo en sentido inverso. Entonces, en general, si yo estoy en la etapa n, digo, si estuviera en el estado Sn y tomara la acción xn, me dirigiera a la ciudad xn, miren que para encontrar el óptimo para llegar a J, siempre para llegar a J, eso se compone de dos costos. En este problema de la ruta que es de costos, lo que se llama el costo inmediato, que es el costo de ir de Sn a Xn. Ese lo saco de las tablas. Eso se llama el costo inmediato. Ese costo inmediato, tomar esa decisión XN, me deja en la ciudad donde me lleva XN, y a partir de ahí digo, el óptimo a partir de ahí ya lo tengo resuelto. Como voy en reversa, ya lo tengo resuelto y lo puedo usar y se lo sumo. Y eso me da la solución a ese problema hipotético, porque ya esos dos datos son conocidos. El costo, que es inmediato, que lo saco de las tablas, que ahí aparece como se sube SNXN, miren que es el costo por ir de la ciudad Y al destino J, y el costo óptimo en que me deja haber tomado la decisión XN, que ya lo tengo resuelto, ya voy armando unas tablas y las voy dejando guardadas para después poder echar mano de esos costos y poder sumarlos. Miren que eso se llama el costo óptimo acumulado. Entonces el costo en cualquier etapa siempre se compone de la suma de un costo inmediato y un costo óptimo acumulado de una etapa posterior. Miren que ese costo óptimo acumulado es f sub n más 1, es de la etapa n más 1, que ya la tengo resuelta por ir caminando en reversa. Vamos entonces a resolver el problema de la ruta de mínimo costo. Recuerden que la fórmula lo que hace es calcular en cada etapa en forma independiente la función en la etapa n
de estar en el estado n y tomar la acción xn como un costo inmediato, que es el costo de tomar la acción xn, y eso me deja en un estado en la siguiente etapa, en la etapa n más 1. Y en esa etapa n más 1 cojo el óptimo. Y esa es la fórmula elemental de la programación dinámica. Miren que como siempre la etapa n se calcula con base en la n más 1, entonces para no aplicar dos fórmulas, porque entonces en la última etapa sería solamente el costo inmediato, porque ya no hay etapa n más 1, no existe. Entonces, para no decir que aplicamos una fórmula hasta la penúltima etapa y otra en la última etapa, simplemente decimos que en la etapa n más 1 la función óptima es 0, y así no sumar o sumar 0 es lo mismo. Entonces, recuerden que siempre hacemos eso, ponemos como en la etapa n más 1 que no existe, el óptimo es 0. Entonces vamos a empezar, como decíamos, en reversa, en la etapa 4. Miren que ahí él se tiene que encontrar en los estados H o I, y esto lo conduce de todas formas a J, porque es la última etapa. Recuerden que la última etapa siempre es elemental, es muy sencillo, es que ¿qué va a escoger? Es que no hay que escoger, es que de H o I hay que pegar necesariamente para J. Entonces ya está resuelto el óptimo. El óptimo, el mínimo, si yo estuviera en H y quisiera ir a J, es pegar para J, porque es que no hay sino esa alternativa. Y el óptimo, si yo estuviera en I y quisiera ir para J, es también pegar para J, porque no hay sino esa alternativa. Aquí aparece entonces resumida la parte final de la etapa 3, y para eso armamos una tabla. Miren lo que contiene la tabla, los estados de los cuales yo puedo arrancar en la etapa 4. Devuélvanse a las tablas originales y verán que en la etapa 4 yo tengo que estar en H o en I, y le agregamos dos columnas a la tabla. La última, que tiene la acción, la que genera el costo inmediato, que es pegar para J. Miren que de H no hay sino una sola alternativa, que es pegar para J, y que tiene un costo de 3. Entonces el costo óptimo mínimo para ir de H a J es pegar para J, y tiene un costo de 3. Lo mismo con I, también hay solo una alternativa por estar en la última etapa, y es pegar para J, que tiene un costo de 4. Miren entonces que la penúltima columna contiene el costo acumulado para resolver el problema si yo estuviera en H o si yo estuviera en I. Ese par de soluciones óptimas, porque ese es el óptimo para ir de H a J, tiene un costo de 3, y el óptimo para ir de I a J tiene un costo de 4. Esas soluciones las voy a usar en las etapas anteriores porque ya las tengo calculadas. Calculemos entonces ahora la etapa 3. Miren que en la etapa 3 él puede estar en E, F o G. Miren la tabla o el diagrama de la ruta con el costo mínimo, y entonces calculamos. Si yo estuviera en E, ¿cuál será el costo mínimo para llegar hasta J? Entonces, como hay dos alternativas desde E, que es pegar para H o pegar para I, las evalúo ambas. Entonces, si pegara para H, yo incurro en el costo de ir de E a H, eso es lo que llama el costo inmediato. Ese costo es 1. ¿Y qué hago en H? En H cojo el óptimo de la tabla anterior, que ya sabemos que es 3. Entonces 1 más 3 me da 4. Entonces, acabo de resolver un problema hipotético. La distancia mínima, el costo mínimo para ir de E a J pasando por H es 4. Lo mismo hago con la otra alternativa. Si yo pegara para I, entonces nuevamente el costo inmediato, que es el costo de ir de E a I, que es 4. Y
en I, digo, ¿cuál es el óptimo de ir de I a J? Lo leo en la tabla anterior, miren que también es 4. Entonces, el costo mínimo de ir de E a J pasando por I es 4 más 4, que me da 8. En esta tabla aparece entonces la solución de la etapa 3. Esta tabla está asociada con la etapa 3. Entonces miren que las filas de la tabla son los estados en los que yo pudiera estar en la etapa 3, y miren que yo en la etapa 3 tengo que arrancar de E, de F o de G. Esos son los estados. En cambio, las columnas son las acciones. La que está en la primera fila, la de estar en E, es la que acabamos de resolver en la diapositiva anterior. Y decía que si yo me fuera por H, yo podría llegar a J con un costo de 4. Y si arrancando de E me fuera por I, yo podría llegar a J con un costo de 8. Y como es un problema de minimización, yo digo, no, entre 4 y 8 es mejor 4, tiene un costo menor. Entonces acabo de resolver un problema hipotético. La forma menos costosa de ir de E a J es IM por H, y tiene un costo de 4. Esas son las dos últimas columnas de la tabla. Miren que la última es la solución, por donde me voy, y la penúltima es el valor de la función objetivo, que es 4. Así como lo hicimos para el estado E, se hace para los estados F y G. La segunda fila, la de F, también tiene las mismas dos alternativas. Si yo estuviera en F, tengo dos formas de llegar a J: irme por H o irme por I. Si me voy por H, incurro en el costo inmediato de irme de F a H, que es 6, más el óptimo desde H, el mínimo desde H, que ya lo tengo calculado en la tabla anterior, que es 3, y eso me da 9. En cambio, si me fuera por I, el costo de ir de F a I, el costo inmediato es 3, y el óptimo desde I lo leo de la tabla anterior y me da 4, para un costo total de 7. Y vuelvo y resuelvo el problema de minimización. Si yo estuviera en F, entre 9 y 7, el menor es 7, entonces la solución es irme por I, que tiene un costo total acumulado para llegar hasta J de 7. Miren entonces que acabamos de resolver otro problema hipotético. Si yo estuviera en F, la forma óptima de ir hasta J, la forma de costo mínimo, es irme por I, y el costo total de ese seguro es 7. Y lo mismo se hace para el último estado de la etapa 3, el G. Nuevamente tengo dos alternativas. Si yo estoy en G, no es sino que miren el gráfico o las tablas, me puedo ir por H o por I. Si me voy por H, el costo inmediato de ir de G a H es 3, y cuando llego a H, el óptimo, lo leo de la tabla anterior, que ya la tengo resuelta, también me da 3, para un costo total de 3 más 3 igual 6. En cambio, si me fuera por I, el costo inmediato de ir de G a I es 3, y el costo óptimo de ir de I hasta J es 4, y eso me da 7. Entre 6 y 7 se escoge el mínimo, que es 6, y acabo de resolver un problema hipotético. La distancia de costo mínimo para ir desde G hasta J es irme por H, y tiene un costo total de 6. Vamos a armar ahora la tabla para la etapa 2. Miren que en la etapa 2 yo puedo estar en B, C o D. No es sino mirar el gráfico o las tablas con los datos iniciales del problema. A manera de ejemplo, aquí está hecho gráficamente para C. Después lo hacemos en forma resumida para los otros dos estados, para B y para D. Entonces, si yo estuviera en C, miren que habría tres alternativas para pegar para J, que es irme por E, irme por F o irme por G. Y en cada una de esas empezamos a aplicar la fórmula de programación dinámica: el costo inmediato más el óptimo de donde me deja tomar la acción del costo inmediato. Entonces, la primera alternativa es, si arranco de C para E, eso tiene un costo inmediato de 3. Ese es el costo de ir de C a E.
¿Y qué hago en E? Cojo el óptimo de la tabla anterior que me da 4 y entonces 3 más 4 me da 7. Lo mismo con la segunda alternativa estando en C. Si yo me fuera por F, pues tendría que ir de C a F. El costo inmediato de ir de C a F es 2. ¿Y qué hago en F? El óptimo lo leo de la tabla anterior que es 7 y eso me da 9. Y la tercera alternativa estando en C es irme por G. Entonces, si de C pego para G, el costo inmediato, yo tengo que incurrir en el costo de ir de C a G, que es 4, y en G, ¿qué hago? Pues el óptimo, el mínimo de G, que ya lo tengo resuelto de la etapa anterior, que es 6, y eso me da 4 más 6, 10. En esta tabla aparece entonces resumida la solución para la etapa 2. Miren entonces que las filas son los estados en los cuales yo puedo arrancar de la etapa 2, que son estar en B, en C o en D. Y las alternativas, las acciones que son las columnas. Miren que la que acabamos de resolver es la de C, o sea, la de la mitad. Esa ya la habíamos hecho en la diapositiva anterior y es, si yo estuviera en C y me fuera para J pegando por E, incurriría en un costo total de 7 para llegar hasta J. Si yo estuviera en C y pegara para J pegando por F, incurriría en un costo total de 9 y pegando por G incurriría en un costo total de 10. Entonces yo digo, para ir de C hasta J, pegando por E, F o G, donde los costos son 7, 9 y 10, yo escojo el mínimo que es 7. Acabo de resolver un problema hipotético. La distancia, el costo mínimo, la ruta de costo de seguro mínima para ir de C hasta J es irme por E y el costo del seguro total desde C hasta J es 7. Así como se hizo con C, se hace de forma idéntica para B y para D. Para B es la primera fila y están los costos totales, el valor de la función de objetivo total, si me fuera por E, por F o por G. Entonces hay que sumar el costo inmediato más el óptimo que lo leo de la tabla anterior. Miren que las tres alternativas dan 11, 11 y 12. Como es un problema de minimización, el mínimo de esos tres valores es 11, que en este caso el problema tiene dos soluciones. Acabo de resolver un problema hipotético. Si yo estuviera en B, la forma menos costosa de llegar a J es irme por E o por F y tiene un costo total de ir de B hasta J de 11. Y lo mismo hago con la solución, con la última fila. Si yo estuviera en D, yo me puedo ir por E, por F o por G y ahí están los tres costos totales que se vienen sumando, el inmediato más el óptimo que se lee de la tabla anterior, y miren que de D, si me voy por E o por F, se obtiene el costo mínimo que es 8, porque irme por G tiene un costo de 11. Nuevamente, aquí el problema tiene dos soluciones y acabo de resolver un problema hipotético. Acabo de encontrar la ruta menos costosa para ir de D hasta J y es irme por E o por F y tiene un costo total de D hasta J de 8. Resolvemos ahora la etapa 1. En la etapa 1 yo puedo estar en A y tengo tres alternativas. Irme para J por B, irme para J por C o irme para J por D. Empezamos a aplicar las fórmulas de programación dinámica, costo inmediato más el óptimo que se lee de la tabla anterior. Si pego para J por B, entonces incurro en el costo inmediato de ir de A a B, que es 2, más el óptimo de B de la tabla anterior, que es 11, y eso me da 13. Si yo estando en A pegara para J por C, incurro en el costo inmediato de ir de A a C, que es 4, y en C miro el óptimo de la tabla anterior que me da 7 para un costo total de 11. En cambio, si yo me fuera por D para J desde A, incurriría en el costo inmediato de ir de A a D, que es 3,
y miro el óptimo desde D que me da 8 y entonces 3 más 8 me da 11 y tengo el costo total para ir de A a J pasando por D. Con estos datos vamos a armar ahora la tabla. En esta diapositiva aparece la tabla para ir de A hasta J, la tabla óptima, la tabla de costo mínimo para ir de A a J. Como tengo tres alternativas, la tabla tiene tres columnas y en las tres se aplica la fórmula de programación dinámica que la aplicamos en la diapositiva anterior. Aquí prácticamente estamos copiando lo que encontramos en la diapositiva anterior. Si yo me fuera desde A hasta J pasando por B, el costo mínimo sería 13. Si yo me fuera desde A hasta J pasando por C, el costo mínimo sería 11. Y si yo me fuera desde A hasta J pasando por D, el costo mínimo sería 11. Entre esos tres valores, el mínimo es 11. Y miren que aquí el problema tiene nuevamente dos soluciones. Y acabo de resolver un problema hipotético, pero que ya no es tan hipotético, ya es el problema real, porque ya no es cuál sería el costo mínimo para ir de A a J, sino que es que ese es el problema que se me está preguntando. Entonces ya este es el problema real. Entonces el costo mínimo para ir de A a J, el seguro, es irme por C o por D. Nuevamente hay dos soluciones y el costo total es 11. Miren que la solución que se tiene siempre es la total. Ese 11 es la solución del problema. El seguro para ir desde A hasta J mínimo es irme por C o por D y el costo para ir desde A hasta J, el total desde A hasta J es 11. En esta diapositiva aparecen las rutas óptimas que son la solución del problema. Miren que la programación dinámica, cuando uno termina de resolver el problema, le da el valor óptimo de la función objetivo, pero no le da la solución. La solución hay que reconstruirla, hay que rearmarla mirando todas las tablas. Entonces miren que en la última etapa, que es la primera cronológica, recuerden que como vamos en reversa, fue la que resolvimos de última, pero es la que se plantea primero, que es cuando uno está en A. Ahí veíamos que si yo estoy en A, la solución óptima, la distancia, el costo mínimo para ir a J es irme por C o por D. Entonces yo digo, voy a armar la ruta yéndome por C. Entonces ya tengo el tramo AC. ¿Qué hago en C? Me voy a la tabla de la tercera etapa y veo que el óptimo en C es pegar para E. Entonces ya voy en E y tengo la ruta ACE, la ruta parcial ACE. En E hago lo mismo, miro en la de la etapa 2 cuál es el óptimo de E y me doy cuenta que es pegar por H y en H, ya tengo la ruta parcial óptima ACEH. ¿Qué hago en H? Voy a la tabla de la etapa 4 y veo que es pegar para J y tiene un costo de 3. Entonces miren que la primera ruta de costo mínimo es ACEHJ, cuyo costo total es AC4 más CE3 más EH1 más HJ3, que da 11. El 11 me lo da la programación dinámica, pero miren que tuve que volver a reconstruir la ruta. Lo mismo con las otras rutas. Miren que la otra alternativa, estando en A, era pegar por D. Entonces me devuelvo a la tabla de la tercera etapa a ver en D cuál es el óptimo. En D el óptimo es pegar para E. En E el óptimo es pegar para H y en H el óptimo es pegar para J. Todo eso lo leo en las tablas de solución. Yo por eso tengo que conservar esas tablas, no me puedo deshacer de ellas porque tengo que volver a armar la solución. El costo total es AD, que es 3, más DE, que es 4, más EH, que es 1, más HJ, que es 3, y nuevamente eso me da 11. Y la última alternativa, que era también pegando por D, pero miren que en D también había dos alternativas. En la anterior
habíamos pegado de D para E, pero miren que en D, mirando el óptimo en D, yo también puedo pegar para F. Voy y miro el óptimo saliendo de F y me da que me tengo que ir por I, y voy y miro el óptimo saliendo de I y da que me lleva a J. Entonces acabo de armar una tercera solución que es la ruta AD, F y J. Y si sumo esos costos, AD es 3, DF es 1, FI es 3 e IJ es 4, eso me da 11. Acabo de encontrar las tres rutas que son las que aparecen en este gráfico, cuya solución, cuyo costo mínimo es 11. Entonces miren que hay que tener cuidado en la programación dinámica, porque cuando uno llega a la última tabla de la programación dinámica, o sea, la primera cronológica, la primera que sucede en el tiempo, uno tiene el valor de la función objetivo óptimo, pero no tiene la solución o soluciones, porque miren que en este caso había tres soluciones y todas tres, por supuesto, tienen el costo mínimo que es 11. Vamos entonces a definir las características que debe tener un problema de programación dinámica para que se pueda resolver por los algoritmos de programación dinámica. La primera dice, el problema se puede dividir por etapas que requieren una decisión en cada una de ellas. Miren que aquí las etapas eran prácticamente evidentes, pero ya les había dicho que hay veces que las etapas son forzadas, pero es necesario que el problema se pueda dividir en etapas, sean inventadas o que uno las encuentre naturalmente, pero tiene que dividirse en etapas. Entonces, en cada una de las etapas yo tomo una acción o decisión, y en cada etapa yo estoy en un estado, que es la segunda característica, asociado al inicio de la etapa. Los estados son las condiciones posibles en las que se puede encontrar el sistema en cada etapa. Entonces, con las decisiones o acciones y con los estados se arma la tabla respectiva de la etapa, donde siempre los estados son las filas y las decisiones o acciones son las columnas. Miren qué fue lo que hicimos en el problema de la ruta de mínimo costo. La tercera característica es que el efecto de la decisión en cada etapa es transformar el estado actual en un estado asociado al inicio de la siguiente etapa, que ahí es donde se usa la fórmula de la programación dinámica del costo inmediato más el óptimo, de donde me deja esa acción. Y la cuarta característica es que el procedimiento total de programación dinámica lo que busca es la política óptima para el problema completo, o sea, desde cualquier posible estado del problema hasta llegar de la última etapa de la programación dinámica, que recuerde que es la primera cronológica porque se está caminando en reversa. El quinto principio o característica es, digamos, la piedra angular de la programación dinámica, es la clave de la programación dinámica. Miren que dice que dado el estado actual, el estado en cada etapa, la política óptima desde ese estado es independiente de las políticas adoptadas en las etapas anteriores. Miren que por eso uno no mira las etapas anteriores, sino que uno mira de ahí en adelante hasta llegar al objetivo final. La solución depende únicamente del estado actual y no de cómo se llegó allí. Miren que, por ejemplo, cuando yo estaba en F, yo me preocupaba por cómo llegar de F a J, pero no cómo había llegado a F, porque es que yo estoy calculando el óptimo de un problema hipotético si estuviera en F, y eso es calcular el costo mínimo de F hasta J, y eso es independiente de cómo se llegó a F. Eso se llama el principio de optimalidad de Bellman. Richard Bellman lo planteó en 1957 y se considera el padre de la programación dinámica. ¿Es esto
principio o característica dice que el procedimiento termina cuando se tiene la última etapa. Cuando yo llego a la última etapa, ahí se termina el procedimiento, y por lo general la solución en esa etapa es trivial, es inmediata. Lo que pasa es que a medida que yo empiezo a retroceder en el orden de las etapas de la programación dinámica, cada vez son más complicadas, pero como puedo echar mano de las que ya tengo resueltas, eso hace que se puedan resolver igual de fáciles. La séptima propiedad es derivada del principio de optimalidad de Bellman, y es también un concepto muy importante porque es lo que se llama la relación recursiva. La relación recursiva es lo que permite ligar una etapa con las siguientes que ya están resueltas. Entonces miren cómo es la ecuación de la relación recursiva. Yo en la relación recursiva lo que hago es que cojo un estado, o sea, una de las filas de la tabla, y voy a tratar de encontrar el óptimo a partir de ese estado, un problema hipotético. Si el problema es de maximización, pues miro si yo empezara en ese estado, todas las alternativas, las decisiones posibles, y escojo el máximo si el problema es de maximización, o escojo el mínimo si el problema es de minimización sobre todas las decisiones o acciones que son las XN. Entonces miren que los estados son SN, que son las filas de las tablas de las respectivas etapas, y las acciones son las XN, que son las columnas. Y siempre para cada estado de cada etapa yo optimizo para resolver ese problema hipotético. Encuentro el máximo si es de maximización o el mínimo si es de minimización. Esa optimización en esa etapa es lo que se conoce como la relación recursiva. Miren entonces que en la parte de abajo está la nomenclatura. N mayúscula es el número de etapas, N minúscula es la etapa actual, S sub n es el estado actual en la etapa n, y X sub n es la decisión o la acción en la etapa n también. En esta diapositiva se muestra cómo se arman las tablas para cada etapa de la programación dinámica. Miren que las tablas tienen como filas los estados en los que me puedo encontrar en esa etapa, o sea, las condiciones al inicio, al arranque de la etapa. En cambio, las columnas son las acciones o decisiones que se toman para ese respectivo estado. Miren entonces que el óptimo para cada elemento de la tabla, o sea, para la combinación de un estado con una acción, se calcula como el costo inmediato que se lee de las tablas, el costo asociado del estado S con la alternativa X, y eso me deja en un estado de una etapa posterior de la etapa N más 1, y como voy hacia atrás ya tengo ese óptimo, entonces voy y lo leo y lo sumo ahí. Entonces sumando esas dos cosas obtengo toda la fila correspondiente a ese estado. De esa fila, si el problema es de minimización, pues se escoge el menor, y si es de maximización, se escoge el mayor valor. Y no solo se escoge el valor mayor o menor, sino la solución que me lleva a ese valor, que es el que se pone en la última columna. En cambio, el valor de la función objetivo se pone en la penúltima columna. En esta diapositiva aparecen las dos alternativas para resolver los problemas de programación dinámica. La programación dinámica hacia atrás, que fue la que utilizamos en el problema de la ruta de mínimo costo, para cada posible valor de la variable de estado al inicio de la etapa determina el mejor estado al final de la etapa. En cambio, la programación hacia adelante, que no la utilizamos nosotros, porque nosotros utilizamos, ya dijimos, la programación hacia atrás, en ese caso, para cada posible valor de la variable de estado, al final de la etapa se determina el mejor estado inicial.